Dentro del género narrativo dijimos que entonces vamos a hacer un recorrido por la ciencia ficción, por la literatura fantástica y por la novela gótica, ya que Frankenstein, o Mary Shelley en realidad, toma elementos de estas tres tipologías, aunque predomina, según el análisis que estoy tomando yo, de algunos autores, la ciencia ficción. De hecho, se considera que es la obra inaugural del género. ¿Sí? Un escritor muy conocido, de hecho alguno de ustedes lo nombró, Isaac Asimov, falleció en el año 1992, definió este género como la rama de la literatura que trata sobre las respuestas humanas a los cambios en el nivel de la ciencia y la tecnología. La ciencia ficción surge, como siempre venimos estudiando, en la relación entre los autores, los géneros y el contexto histórico. La ciencia ficción surge de la familiaridad que se va generando entre los lectores, los escritores y los avances en cuanto a la ciencia y a la técnica. ¿Sí? Todo este movimiento comienza en Europa en el siglo XIX. Y allí es donde Mary Shelley escribe Frankenstein, que es considerado por muchos como el primer libro del género. En esta novela la autora reflexiona sobre la creación artificial de vida, pero además sobre las responsabilidades del creador y los derechos del ser creado. Esto se ve claramente a medida que vamos avanzando en la lectura de la novela y sobre todo quizás en la última parte, que es la versión en primera persona del monstruo. Estas cuestiones no solo fueron fundacionales para el género, sino que siguen siendo temas centrales de la ciencia ficción en la actualidad. A mediados del siglo XIX, Julio Verne, otro de los autores más reconocidos de este género, escribió historias que a partir de avances científicos anticipan maravillosos cambios futuros. Él tiene una visión esperanzadora con respecto al impacto que la tecnología y la ciencia podían generar para la humanidad. Otro autor de aquella época, un poquito ya más acercándonos al siglo XX, es Wells, que publica en el año 1895 La máquina del tiempo. Bajo una delgada capa científica, pero con una trama de aventuras muy entretenida, ya podemos imaginarnos por el título, en realidad lo que el autor pretende es anticipar las consecuencias nefastas de la lucha de clases. Wells, como decíamos, publica en el año 1895, muere en 1946. De hecho, llega a vivir lo que es la Revolución Rusa, ¿sí? No nos vamos a ir de tema, pero como para que vayamos anclando un poquito en las cuestiones contextuales. Siguiendo con los temas, entonces a principios del siglo XX comienzan a proliferar revistas de aventuras, historietas, novelas y hasta películas en las que el futuro era el gran tema. Ganaron popularidad las naves espaciales, los científicos, las civilizaciones extraterrestres, los robots malignos. Paralelamente, hacia mediados de ese siglo, algunos autores con formación científica, como Asimov, que ya lo mencionamos, imaginaron historias en las que la acción se construía sobre una base científica válida o al menos creíble, ¿no? Esta justificación pseudocientífica que habíamos hablado en algún momento en clase. No es científico, pero lo parece, y por eso nos convence acerca de que esa explicación resulta creíble, esa explicación acerca de esas situaciones que salen de lo común, ¿no? Esta nueva camada de autores que surge con Isaac Asimov es conocida como la línea dura de la ciencia ficción. Gracias a la base que tenían ellos, a la formación de base que traían, el género cobró mayor aceptación entre la comunidad científica y obtuvo cierta respetabilidad. En la década del 60 pensemos que ya estamos en plena Guerra Fría, ¿sí? Esta guerra declarada, pero en suspenso entre las dos grandes potencias imperialistas del mundo, Estados Unidos y el mundo soviético, con la Unión Soviética a la cabeza, y el mundo socialista, perdón, con la Unión Soviética a la cabeza.
En esta década de 1960, nuevos autores utilizaron los tópicos de género como una metáfora para discutir los problemas sociales. Así, las distintas civilizaciones galácticas sirvieron para hablar sobre opresión gubernamental, discriminación, drogas, problemas de género. Podemos pensar, por ejemplo, en la trilogía de las distopías, ¿sí? Fahrenheit 1984, Mundo Feliz, un poco hablan de todo esto. Bien, decíamos entonces la cuestión de este planteo que subyace a la ciencia ficción acerca del uso que se hace de las nuevas tecnologías y del impacto que puede traer para la humanidad. ¿De dónde viene esta palabrita utopía? En 1516, el escritor inglés Tomás Moro redactó Utopía, que es una obra en la que, como si fuera un viajero, describe un país imaginario que tenía una organización social ideal, perfecta. El término utopía significa, de hecho, ningún lugar, es decir, la imposibilidad de que suceda en la realidad ese lugar, de que podamos encontrarlo. En la ciencia ficción este vocablo se utiliza para caracterizar las obras que plantean una visión optimista, casi ideal del futuro. Un futuro en el cual la ciencia y la tecnología favorecen el desarrollo de la vida de los seres humanos. Pero, y es la mayoría también, hay visiones pesimistas sobre los tiempos que vendrán, y esas son las distopías, en las cuales predominan los órdenes sociales opresivos, o donde las historias transcurren en sitios inhóspitos, donde la vida es una pesadilla y donde los avances tecnológicos constituyen una amenaza constante. De todos modos, tanto las utopías como las distopías de la ciencia ficción tienen el mismo fin: advertir o criticar a la sociedad sobre los peligros que conlleva el mal uso de la tecnología y de la naturaleza. Y por supuesto que las personas tomemos conciencia de la situación y se puedan corregir los errores en el presente. Bien, algunos autores ya los mencioné antes, entonces repasemos: Julio Verne, Wells, George Orwell. Orwell escribió La rebelión en la granja, ¿sí? Que es una metáfora de la Revolución Rusa. Isaac Asimov, Ray Bradbury, y acá encontramos un argentino. No es un género muy desarrollado de la ciencia ficción en la Argentina, ha cobrado quizás más notoriedad en las últimas décadas. Y fíjense, el libro, la historia, luego les voy a mostrar la tapa, pero acá se me fue de la presentación. La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, no solo fue llevada al cine, sino que también basó la película, en realidad es de la década del 60, pero está basada en la serie Lost, está basada en esta historia, la invención de Morel. Bueno, ahora sí pude volver a insertar la fotito de una de las primeras ediciones de la invención de Morel. Como pueden ver, se trata de una isla, como sucede también en la serie Lost. Bueno, nos vamos ahora a un género que sí ha gozado de mayor popularidad en nuestro país y que en realidad nos ha dado los dos escritores tal vez más reconocidos en el mundo como embajadores literarios argentinos, como son Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, además por supuesto también de Adolfo Bioy Casares, Silvina Campo. ¿Se acuerdan el cuento La soga? Con algunos cursos lo leí. Ese cuento en el que una soga de golpe cobra vida y termina asfixiando al niñito que jugaba con ella. Bien, como esta breve síntesis que acabo de hacer, en los relatos de fantasía lo inexplicable irrumpe en lo cotidiano. Por este motivo es que las historias suelen ocurrir en lugares cotidianos y familiares, aunque también se desarrollan en ambientes solitarios y oscuros. Las personas son personas corrientes que llevan vidas normales y de pronto se ven modificadas, ven alteradas sus rutinas por hechos extraordinarios e inexplicables. ¿Sí? En la ciencia ficción esos hechos extraordinarios tienen una explicación, que puede ser verdadero o no, pero parece real.
También aparecen personajes misteriosos o sobrenaturales, como fantasmas, monstruos, también objetos que cobran vida, como en el caso de la soga. Lo extraño se manifiesta, pero el personaje que asiste a esa situación suele estar solo, ¿sí? Los demás no pueden compartir esa situación, esa percepción. Pensemos, por ejemplo, en la serie de Narnia, ¿sí? Estos niños que ingresan a un ropero y nadie más en la casa se da cuenta de lo que está sucediendo cuando atraviesan la puerta. Pensemos en Harry Potter, ¿sí? Vive una vida perfectamente normal en el sentido de las características de su entorno familiar, hasta que de golpe llegan a buscarlo para llevarlo a la escuela de magia y todo cambia, ¿no? Estas narraciones se caracterizan por presentar un hecho que quiebra entonces el orden lógico de las cosas, metamorfosis, que quiere decir el cambio de forma, objetos mágicos o animizados, conexión entre el mundo de los vivos y de los muertos, un límite poco claro entre el sueño, la ficción y la realidad. Esto es muy común en los relatos de Borges y de Cortázar. La duplicación o el desdoblamiento. Estos cuentos maravillosos en los cuales los protagonistas están llevando adelante su vida normal, de golpe se están soñando y cuando despiertan de ese sueño resulta que continúan en su vida esa situación que estaban soñando o que estaban leyendo en un libro, ¿sí? O sea que los temas de la literatura fantástica no solo tienen que ver con la presencia de una bruja o de magia precisamente. Acá les puse como ejemplo una película muy interesante que es El laberinto del fauno y que toca también la cuestión de la mitología y de los laberintos como uno de los temas recurrentes en la fantasía, en la literatura fantástica. Bien, finalmente nos vamos a la novela gótica. La novela gótica surge en el siglo XVIII en el marco del movimiento romántico, pero también asociada al terror. El romanticismo, y acá quería retomar un poquito, porque hay algunas dificultades en los trabajos que corregí para vincular las características de este movimiento cultural, intelectual, con la vida de Mary Shelley que vimos en la película. El romanticismo es un movimiento cultural que surge en el siglo XIX, que se opone a los principios de la Ilustración y el neoclasicismo, ¿sí? La Ilustración es la corriente intelectual previa, para la cual la razón era el principio fundante de todo. Cualquier problema se podía resolver por medio de la razón del conocimiento científico que comenzaba a desarrollarse. Y el neoclasicismo es la vertiente estética que toma los principios de la Ilustración. Entonces, el romanticismo surge a partir de la crisis social e ideológica que sucede en un mundo acelerado por los cambios. Las principales características del romanticismo son el irracionalismo, ¿sí? O sea que por oposición a la Ilustración, el romanticismo niega que la razón pueda explicar por completo la realidad. El subjetivismo es otra de las características del romanticismo, es decir, hay un predominio de la intuición, de la imaginación, del instinto. Hay una mirada subjetiva sobre la naturaleza, que responde al estado anímico de introspección, de nostalgia y melancolía. También una característica del romanticismo es el individualismo. El hombre romántico tiene una conciencia aguda y dolorosa de su personalidad y se siente distinto de los demás y afirma ese yo frente a lo que lo rodea. Podemos pensar en Lord Byron, ¿no? Como un fiel exponente de esta característica romántica. Otra característica finalmente de este movimiento cultural es el desengaño. El yo romántico se enfrenta con el mundo, se rebela contra todas las normas sociales y se va de la realidad. Pensemos, ¿no?, si no podemos ver reflejado en un montón de situaciones de la vida de Mary Shelley, la cuestión del desengaño. Finalmente, la libertad para expresarse también es la base de este movimiento cultural.